Gracias a Dios. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, en abundancia en este día. Es un gusto poderles ver y poderles saludar. Y estoy seguro que el Señor tiene un bálsamo fresco para nosotros, una palabra de vida y de vida en abundancia. Vamos a reflexionar en el texto que acabamos de leer a través de nuestro hermano Marco, el Salmo 133. El día de ayer, amados hermanos, ya lo leímos, gracias al Señor. Falleció lamentablemente a las 12 del día una de las hermanas que ha impactado la alabanza y la adoración. Salmista, directora del grupo Ebenecer en Honduras. Ella trabajó los materiales de Nuestro Legado y Campamento Celestial, autora de canciones como son Jehová Gibor, Abrió el Mar, interpretó Me Gozaré, Sube, sube nuestra alabanza. La hermana Ninosca de Ponce falleció ayer a causa de un cáncer terrible de varios años ya, y el Señor la tomó en sus brazos y está en la presencia del Señor. Su esposo, el pastor de la iglesia Ebenecer gracias, hermana, en Honduras, en San Pedro Sula, escribió a través de sus cuentas de Twitter: agradecemos profundamente a toda nuestra congregación y hermanos en Cristo que nos siguieron en oración durante todo este tiempo. La palabra de Dios dice en el Salmo 73, verso 26, que mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Hoy, mi amada, nuestra madre espiritual y pastora Ninosca Ponce descansa en paz. En estos momentos la estamos grabando aproximadamente a la 1 de la tarde. Va a ser el entierro. Ya es en Guatemala. Y me llama la atención las palabras del pastor Germán, porque en medio del dolor le da las gratitud a la iglesia que estuvo ahí con él y está con él. Qué importante, queridos hermanos, y cuán necesario es tener a nuestro lado en los momentos más difíciles de la vida, hermanos en Cristo. Qué importante. Probablemente tienes amigos del club, amigos de la escuela, amigos de la calle, pero la fraternidad cristiana tiene un elemento de unción impresionante y tiene un elemento de bendición profunda en la vida cristiana que no se compara a ninguna reunión, a ninguna empresa, a ningún club deportivo, porque en ninguna de ellas se convoca a Dios como se convoca en la reunión de los santos, en la iglesia de Cristo. Cuando estamos reunidos, dice la Escritura, donde 2 o 3 están reunidos, ahí estoy yo, en medio de ellos. En este mes tan especial, porque estamos dando gracias al Señor por la fraternidad cristiana, estamos invitando a la iglesia a esa unidad de amor a través de algún mensaje, a través de alguna oración, hermanarnos al dolor del prójimo, al dolor ajeno. Qué bueno y qué dulce es habitar juntos. Esta es la conclusión a la que llega una comunidad peregrina que camina por los desiertos, que camina por los valles y que se detiene para meditar cuán hermoso, cuán precioso es estar unidos y es estar en esta comunión tan plena y tan hermosa. Quiero ver con la ayuda de Dios las figuras que están dentro del Salmo que hacen resaltar la bendición de la fraternidad. La primera figura que encontramos en el Salmo es la figura del aceite. Todo estudiante de la Biblia tiene que ir desde el Génesis hasta el Apocalipsis, escudriñando las funciones, los usos y costumbres que los pueblos antiguos
tenían a través del aceite. El aceite tenía muchos usos en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, se utilizaba en la comida, se utilizaba en la medicina, se utilizaba en ceremonias sociales y religiosas. El aceite servía para consagrar. Por ejemplo, este púlpito, el deseo de un pueblo era que siempre se usara para el servicio de Dios. ¿De qué manera se podía consagrar? El sacerdote traía aceite y lo ungía y declaraba que este púlpito no se podía prestar a ningún evento, a ningún acto social, a ningún acto político, solamente era exclusivo para el Señor. Es importante la pedagogía de la palabra de Dios que enseña, que nos ilustra, hermano, lo importante de tener nuestros instrumentos exclusivos para el servicio del Señor. Dios nos ha permitido poder entender que en el aceite hay una enseñanza que simboliza al Espíritu Santo y que recibimos esa unción, hermanos, cuando oramos a Dios, cuando levantamos las manos y sentimos ese calor, sentimos ese impacto a nuestra alma. Es el Espíritu del Señor a través de ese ungüento fresco. La Biblia, en el Salmo que acabamos de leer, le llama óleo. ¿Cuál es la diferencia del aceite y del óleo? La única diferencia es que el aceite es puro, es de oliva, y el óleo ya es un aceite que tiene elementos, que tiene mirra, que tiene aloe, que tiene especies aromáticas. ¿Qué sensación tan hermosa habrá sido cuando se derramaba el aceite de la unción sobre el sacerdote, que no era un aceite de cocina, tampoco era un aceite medicinal, sino era un aceite ya tratado, que al momento de ser derramado todo su cuerpo se impregnaba de un aroma precioso, el cual descendía desde su cabeza y lo inundaba todo. Un aroma de mirra y de aloe, un aroma precioso, rico. ¿A cuántos les gustan los aromas agradables? Los aromas agradables desestresan, los aromas agradables nos pueden sacar una sonrisa, así como también los aromas desagradables nos irritan. ¿Cuántos han ido en el metro a las 6 de la tarde? Qué aromas terribles es estar en el metro a las 6, 7 de la noche. Y sobre todo cuando vas con un señor que es muy alto y viene ahí tomado de los tubos y es desagradable el olor fétido. La Biblia en varias porciones alude a que Dios huele las acciones de los hombres. Por ejemplo, Apocalipsis 4, verso 8 dice que las oraciones de los hijos de Dios son como el incienso que sube hasta la presencia de Dios. Y aunque es un lenguaje figurado, porque Dios va más allá de el olfato o va más allá de los sentidos humanos, sin duda nos hace ver que Dios percibe la actitud de los hijos de Dios. Dios percibe cómo le cantamos al Señor. ¿Cuántos le cantaron con alegría y con gozo? Es un aroma agradable. A veces estamos de malas en el culto. A veces no queremos cantar por el cansancio, por la fatiga, por los problemas. La actitud incorrecta ante Dios puede ser un aroma desagradable al Señor. Que Dios nos permita en su gran misericordia siempre elevar olor fragante hasta la presencia del Señor. Si abriéramos nuestra vista espiritual, nos diéramos cuenta cómo sube ese olor hasta los cielos, el cual lo recibe el Señor con alegría y con regocijo, sabiendo que en la tierra hay un pueblo que le canta al soberano, al único Rey poderoso, al invencible, al Dios que hizo los cielos y la tierra.
A ese Dios canta su pueblo y levanta aroma agradable. Que tu actitud, hermano, al presentarte a la casa del Señor siempre sea de aroma agradable. Y también en lo físico, hermanos. Porque debemos de agradarle al Señor en todas las áreas de nuestra vida. Porque vamos a una fiesta, a un encuentro con el Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. El texto dice que es aloe, y cuando menciona Aarón, estamos hablando de un hecho de sacerdocio, un evento de consagración real, donde un hombre va a ser apartado para el uso exclusivo del altar del Señor. Esto a nosotros nos enseña, amados hermanos, que el pueblo de Dios, como lo dice Pedro, es un pueblo escogido, es un pueblo de real sacerdocio y de una nación santa, para agradar a su Creador, para alabar a su Creador. Estar en la casa de Dios es motivo de levantar nuestras manos y decir: Señor, tú eres mi Salvador, a ti he venido a cantarte. Derramemos aloe, hermanos, la cabeza hasta que llegue a las vestiduras y baje hasta cubrir los pies. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y como tal, estamos siendo impregnados de ese aroma agradable. Como tales, estamos siendo llenos de ese aloe tan hermoso como lo es ese aceite de la unción. Pero luego el texto dice, utiliza otra palabra, el rocío de Hermón. Fui a investigar a cuántos kilómetros queda Hermón del monte de Jerusalén. Porque si usted pone atención en el texto, dice: como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Da a entender que Hermón está en lo alto y Jerusalén está en lo bajo. Así yo lo interpreto. Pero al estudiar el marco histórico, se encuentra Hermón a 2.800 metros de altura y está situado en la frontera norte de Israel. Está lejísimos de Jerusalén. Y en sus picos hay hielo y nieve. El monte Sión solamente tiene 800 metros de altura y está situado en la parte sur. Entonces, ¿por qué el salmista dice: será como el rocío de Hermón que desciende hasta los montes de Sión? ¿Por qué dice el texto esta palabra tan interesante? Para muchos intérpretes del texto, aluden a que David estaba mirando hacia adelante cuando el reino ya está dividido. David, siendo dirigido por la inspiración divina de Dios, se está dando cuenta que en el norte habrá una división, de la cual será producto de la separación de 10 tribus que van a comandar el reino de Israel, y solamente al sur quedará Judá y quedará la tribu de Benjamín. Algunos dicen que David expresa estas palabras del milagro que habrá, de que aún lejanos, aún de tierras lejanas, aún con división, aún con la diferencia de metros de altura, vendrá un Salvador que unificará los dos reinos. Y ese Salvador maravilloso, ¿quién creen que es? Es Cristo, el cual es ese rocío precioso que cubre los montes y los valles, y el cual todavía da frescura a nuestros corazones el día de hoy. El rocío de Hermón es frío y fresco, y puede tener una interpretación natural, pero también una interpretación simbólica. ¿Cómo se sentirán los moradores del monte Sión
de una región árida, de una región seca, ¿qué sensación tendrán si un día por la mañana reciben el rocío de Hermón? Frescura y alivio a sus tierras, a sus corazones, a sus animales, a su vegetación, a sus corazones. El milagro maravilloso del rocío es que puede refrescar el corazón más árido, amados hermanos. El corazón más seco y más enfermo puede ser ministrado por el rocío de Hermón. El corazón más lleno de enfermedad puede ser sanado por Dios. Porque para Dios no hay nada que Él no pueda refrescar con su presencia maravillosa y tan rica y poderosa como la figura que presenta a continuación. Ese rocío fresco, ese rocío de la mañana que inunda a estos pueblos áridos, a estos pueblos sedientos de agua. Así es Dios llegando a la vida del hombre. En la semana me hablaron para orar por un varón que está postrado en cama, de otra iglesia. Su pastor había salido de viaje y los hermanos tenían mucho pendiente porque este varón de 85 años está ya en la última etapa, está en estado terminal, postrado en una cama, no puede moverse, tiene llagas en todo su cuerpo, tiene llagas en su cabeza, se queja, si se mueve tantito se queja por todo. Este varón está lúcido, habla correctamente, todo te cuenta, todo te dice, pero su cuerpo ya no responde. Me pidieron que fuera a orar por él. Las palabras de los hermanos fueron: pastor, véngale a dar los santos óleos, que son palabras que utiliza la Iglesia Católica cuando una persona está moribunda. Entendiendo que me decían que le diera la palabra, la comunión, fui a su casa. Sus hijos me recibieron de una manera muy dura, muy reservada. Sus hijos, uno de ellos es médico, es un dentista. Él me dijo: sí puede pasar, pero yo me tengo que retirar. Entraron los hermanos conmigo a ese lugar. El hombre comenzó a llorar y me dijo: pastor, gracias por estar aquí. Sé que mis minutos están contados. Sé que me voy. Ya no aguanto más. Es más, le digo a Dios que me lleve. Pero también tengo miedo. Le tomé la mano y le dije: el Señor es tu pastor y nada te faltará. Aunque cruces por estos valles de muerte y de lágrimas, el Señor te va a acompañar y te va a llevar a pastos delicados. No tengas miedo, varón. Solamente es la transición para llegar a la eternidad con nuestro buen Dios. No tengas miedo, porque aquí está el rocío fresco del Señor. Y comenzó a llorar. Tomé aceite, ungí su cabeza y canté el himno: y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Hoy nosotros estamos con vida. En Guatemala están enterrando una mujer que ha dejado huella en la tierra por el talento que tenía esa mujer. Tú y yo estamos con vida y estamos, hermanos, en una tierra corruptible donde Dios espera de nosotros también llevar ungüento fresco y rocío a las personas que están a nuestro alrededor. Que seamos como el rey David, un amigo que dio todo por Jonathan, que dio todo por su amigo y estuvo en los momentos más difíciles. Ese es el rocío, el que refresca.
El texto dice, envía bendición. El salmista establece un concepto muy interesante. La palabra enviar en realidad es una orden con fuerza y con autoridad. Envía bendición. Cuando la orden viene de parte de Dios, aunque el diablo esté en contra de esa decisión, se tiene que hacer la voluntad del Señor. Y Dios ha dado la orden que tu casa, que tu familia y que tus hijos serán exclusivos de Cristo, Señor nuestro. Aunque el diablo diga lo contrario y haga lo contrario y quiera robar tus bendiciones, recuerda que el que te envía es el Señor. Él te envía con fuerza y con autoridad para pelear. La palabra enviado en griego es una palabra muy conocida en nuestro tiempo, la palabra apóstol. La palabra enviado quiere decir aquel que sale de su iglesia local, aquel que sale de su comunidad para servir otra comunidad. Se ha malentendido el concepto de apóstol. Hoy se cree que el apóstol es como una especie de pastor de pastores. Mas sin en cambio, en el concepto bíblico, el apóstol es aquel que sale de su entorno para servir a otros pueblos, a otras iglesias. Eso es un apóstol, el que es enviado. Por eso Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 4, habla de los 5 ministerios como vigentes, precisamente por ello. Porque constantemente hay enviados que salen de su comunidad a servir a otros. Hay mucha gente que está en las sierras predicando la palabra de Dios. Hay gente que en este momento se está debatiendo entre la vida y la muerte en países donde no se recibe el evangelio con agrado. Hay hermanos de los cuales por las redes sociales podemos ver su trabajo y su testimonio, están en cárceles, en prisiones, predicando el bendito evangelio del Señor. Porque han entendido este concepto de ser enviados y porque la orden viene de arriba, y cuando viene la orden del cielo, tenemos que hacer su santa voluntad. Vida eterna, envía bendición y vida eterna. Esto implica, hermanos, que la salvación que el Señor nos ha regalado está en gran medida, no por nosotros, pero nosotros debemos de trabajar y debemos de dar el mensaje de salvación. Por eso no es un capricho predicar en los hospitales, ni mucho menos es una labor de moda hacerlo, es un mandato del Señor. Acudir a los indigentes, predicar en las calles y en las plazas es un mandato que el Señor nos ha dado y que debemos de tomarlo. Vida eterna, esforcémonos, aún teniendo diferencias personales, y no pongamos atención a las diferencias, sino pongamos atención a lo que tenemos en común. ¿Qué tenemos en común, iglesia? Nuestro Señor y Salvador. Hablar de diferencias nos llevaríamos todo el día. No habría cómo conciliarnos los unos con los otros, porque hay tantas diferencias de carácter, de estado social, de estrato social, hay tanta diferencia de edades, hay diferencias de todos los niveles, pero el milagro glorioso del evangelio es que es Cristo el que unifica a través de su expiación en la cruz del Calvario. Vida eterna, vida y vida en abundancia, hermanos. Nos gozamos en esta mañana, querida iglesia, y nos gozamos porque aún los que parten a la gloria de Dios han dejado un legado de amor y de esperanza. Nos gozamos porque muy pronto estaremos también nosotros, porque los años se van, la tierra pasa, el tiempo pasa y qué rápido, hermanos. ¿A cuántos les llega en sus notificaciones? Recuerdo de hace 4 o 5 años. ¿A cuántos, hermanos? ¿Y cómo se miraba hace 4 o 5 años? Aunque es 4 o 5 años aparentemente poco tiempo, sí hay diferencia.
en el rostro. Sí hay diferencia. Las arrugas salen, las patas de gallo se ven, se mira el rostro diferente, porque los años van pasando. Por eso qué importante es estar en comunión. Qué hermoso es el Salmo 133 que nos invita a ser realistas con respecto a nuestras expectativas, amados hermanos. El Salmo 133 invita, y la palabra que utiliza es armonía. Armonía es la palabra que utiliza el texto. La armonía se define como la mezcla de sonidos que están bien articulados, que están bien ejecutados, que son precisos. Eso es armonía.